¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cuando transformar y terminará los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Yeah. No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Dios, nunca me dejarás. Dios, nunca me dejarás. Muy buenos días, amada iglesia. Una vez más, doy gracias al Señor por poderme dirigir a ustedes, trayéndoles el mensaje de la bendita palabra del Señor. Espero que hayan tenido una buena semana, que estén teniendo un buen mes a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Pedimos al Señor diariamente que nos guarde a todos de todo contagio, de todo riesgo o peligro, a los que podamos estar expuestos en la calle, los que ya están trabajando y aún los que todavía estamos en cuarentena, confinados en nuestros hogares, que también el Señor a todos nos guarde con su paz, con su gracia y con su bendito poder. Y pido mucho al Señor también que en sus hogares y en sus vidas esté reinando siempre el amor y la paz de Cristo Jesús. Como hemos tomado por costumbre estos últimos domingos,
Aprovecho el momento para darle gracias a Dios primeramente y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, por los aportes, por sus ofrendas, por sus diezmos, sus donaciones que han sido fieles para el sostenimiento del local que todavía se está sufragando estos gastos. Pedimos al Señor que les siga bendiciendo, que sobre todo bendiga, más que bendecir sus trabajos, bendecir sus empleos, sus empresas, sus negocios, que bendiga sus corazones por su generosidad y su buena voluntad también para con la obra de Cristo Jesús. Y también pedimos por todos aquellos hermanitos que en medio de toda esta tragedia global han perdido sus empleos, que sus negocios han tenido que ser cerrados, clausurados, muchos de ellos también. Que sea el Señor teniendo misericordia y compasión de todos mis amados hermanos, que su gracia y su favor sea derramado sobre cada uno de sus hijos para que no falte la provisión y el pan de cada día. Que sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes que están al otro lado de la línea. Que el Señor me les bendiga muchísimo. Vamos a poner este tiempo en manos del Dios Todopoderoso y a clamarle para que nos bendiga durante este tiempo de la bendita palabra. Soberano Rey, maravilloso Padre que estás en la gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas, te damos gracias una vez más por este nuevo día de vida que nos regalas, Dios mío santo. Gracias, Padre bueno, por salir a nuestro encuentro cada mañana con bendiciones de bien, porque tú eres el que nos da la fortaleza y el aliento para seguir adelante, Señor. Tú eres el que trae paz a nuestras vidas y a nuestros hogares en medio de la hostilidad de las circunstancias y aún de las personas también, amado Dios. Te damos gracias, Padre bendito, por tu fidelidad, eterno Señor, porque a pesar de que algunos hermanos hayan perdido sus empleos, a pesar de que algunos negocios de nuestros hermanos hayan tenido que ser cerrados, Dios mío, he escuchado los testimonios de tu poder y de tu gloria, Dios mío bendito, de cómo tú estás usando personas, hermanos en la fe, hermanos naturales también, hijos que hasta hace unos días quizá se estaban desentendiéndose de las responsabilidades en su hogar y que ahora están siendo instrumentos tuyos para traer bendición y provisión a casa, Señor. Han sido grandes y maravillosos los testimonios de lo que hemos escuchado, poderoso Dios, en medio de toda esta tragedia que hemos estado viviendo. Y por todo ello, soberano Rey, te queremos dar las gracias. Queremos pedirte, Padre bendito, que tengas compasión, que tengas misericordia de todas aquellas personas que en este momento están lidiando con el coronavirus, con este contagio, Señor, no solo en nuestra ciudad, sino en el país y en el mundo entero, Padre bueno. Ten compasión de todos ellos y de sus familiares también, eterno Rey. Ayuda a la humanidad, perdónanos, Dios mío santo, y danos una nueva oportunidad y permítenos, Padre que estás en la gloria, volver a disfrutar de esta hermosa creación que tú nos has dado, Dios mío, ahora sí con mayor responsabilidad, pero sobre todo, Señor, con mayor temor y temblor delante de ti, Dios mío santo. Señor, en tus manos queremos entregar este tiempo, Padre. Te damos las gracias porque a pesar de esta circunstancia que ha tenido que ser por medio de la virtualidad que en este momento estamos alimentando a la iglesia, pero aún así es tu misma palabra, Dios mío santo. Te pedimos que tu Espíritu sea tocando cada corazón a través de la porción de la Escritura que hoy se va a compartir a tu pueblo, Dios mío bendito. Señor, nutre nuestro espíritu, amadísimo Rey, y permite, Padre, que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser sea permeado completamente con el agua de vida que nos trae tu bendita palabra a nuestro corazón, amado Señor. Padre, en tus manos entrego este tiempo, Padre bueno, perdona las debilidades del predicador y bendice tu predicación. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, oh Dios. Amén. Vamos a darle continuidad, amada iglesia, a la serie que iniciamos el domingo anterior, serie que hemos titulado La gracia de Dios en días difíciles, y que hemos tomado como base para esta serie la primera carta que el apóstol Pedro, carta universal, como se conocen estas cartas porque no tuvieron un destinatario específico, que Pedro escribió a la iglesia que estaba dispersa en diferentes regiones alrededor de Palestina.
Y como título de nuestra enseñanza el día de hoy tenemos llamados a vivir en santidad en toda circunstancia. Muchos años atrás había un pastor cristiano que cuando asistía u oficiaba algún matrimonio, mientras que todo el mundo, invitados, asistentes a las ceremonias, le decía a los recién casados, que de hecho es una frase que hoy se acostumbra todavía, de decirle a los recién casados, muchas felicidades, felicitaciones, que el Señor los bendiga y que sean muy felices. Mientras que todos usaban estas frases para elogiar a los recién casados, el pastor solo decía, mucha santidad, mucha santidad. Era su frase preferida para motivar a los recién casados. Cuando en algún momento le preguntaron por qué en lugar de desearles felicidad a los nuevos esposos, más bien les deseaba mucha santidad, su respuesta fue, porque si viven en santidad, se agradarán el uno al otro y principalmente agradarán a Dios. Y si agradan a Dios, yo estoy seguro que en su vida abundará la felicidad. Bastante interesante, muy profunda, tanto como sencilla esta definición o esta argumentación que el pastor expuso. Y por eso quise traerla como introducción de nuestro mensaje el día de hoy, a través del cual vamos a estar tocando el tema de la santidad. Esta historia me pareció bastante curiosa, pero a la vez muy real, porque independientemente de cuál sea el escenario o la circunstancia, lo que la iglesia de Cristo Jesús en este momento, como a lo largo de toda la historia, más ha necesitado es buscar incansablemente la santidad. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que sin santidad nadie lo verá. Entonces, como podemos ver, son dos cosas que van de la mano, santidad y fe. No podemos decir yo soy una persona de fe, pero no vivo en santidad. Entonces sería incoherente. Vamos al pasaje que estaremos compartiendo el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Dice la bendita palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que el Señor bendiga su santa y maravillosa palabra. Como pueden ver, la porción de esta mañana tiene una carga bastante amplia y profunda de teología. Hoy nuestra predicación no va a ser una clase de teología, vamos a verlo a modo más bien desde el punto de vista pastoral, pero para que lo tengamos presente en una próxima oportunidad, con el favor del Señor, podamos ahondar en todos estos temas teológicos que esta pequeña porción abarca. Recordemos, para ponernos un poco en contexto, traigamos a la mente que la situación por la que están atravesando los cristianos a quienes está dirigiendo Pedro en este momento es una situación única en cuanto a sufrimiento se refiere.
Están bajo la presión de las persecuciones más implacables y despiadadas, por lo que el apóstol, inspirado y guiado entonces por el Espíritu Santo, escribe esta carta para consolar y animar al pueblo de Dios que en este momento están dispersos. Él les deja muy claro que las adversidades que están experimentando son pruebas, es decir, en un sentido, exámenes para conocer qué tan auténtica es su fe y su esperanza en su Salvador. Pedro, entonces, después de animarlos y recordarles esa esperanza eterna que los creyentes tenemos en Cristo Jesús, el Eterno, también les recuerda que a pesar de las situaciones actuales, su llamado a la santidad y a ser un pueblo diferente sigue siendo, o sigue más bien teniendo, la misma relevancia. De hecho, el nuevo nacimiento que menciona en el versículo 3 del pasaje que vimos el domingo anterior y que volverá a mencionar en esta porción, se refiere a una nueva vida que se debe reflejar en cada creyente. Todo el cuerpo de esta carta, todo el desarrollo de esta carta está relacionado con este tema, la vida de santidad en medio de la sociedad y también de la calamidad. Vida de santidad en medio de la calamidad. Básicamente entonces lo que el apóstol hace es recordarles a los creyentes que deben de tener claro que quien los llamó a salvación eterna es el Padre Celestial, cuyo principal atributo es la santidad, de manera que los hijos de Dios también deben de manifestar esta característica como un sello de quien los adoptó. Entonces, qué bueno sería más adelante, con el favor del Señor, poder ahondar y tocar estos temas de los atributos de Dios para poder tener con más claridad que el principal de todos esos atributos de Dios es la santidad del Señor. Veamos entonces lo que dice Pedro a su audiencia a través de esta porción de la Escritura. Y vamos a desglosar en dos puntos esta porción. El primero de ellos es: un hijo de Dios refleja la santidad del Padre. Ustedes habrán escuchado por ahí un dicho que dice que hijo de tigre sale pintado, ¿no es cierto? Entonces, por encima de todas las dificultades que los receptores de su carta están viviendo, Pedro busca que ellos tengan presente su identidad. Por eso les recuerda quién es su Padre y de quién son hijos ellos, para que vivan y se comporten a la altura, como cualquier padre le podría recomendar o sugerir u ordenar a sus hijos. Vivan a la altura de la familia de la que usted forma parte. Entonces Pedro continúa diciendo en esta porción, el versículo 13 lo releo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En los versículos inmediatamente anteriores que vimos el domingo pasado, Pedro le trajo a la memoria a sus oyentes la salvación eterna por parte de Dios a través de Jesucristo. Por eso entonces comienza este nuevo párrafo diciéndoles, por lo tanto, y lo que esta conjunción quiere decir es, sabiendo lo que ya saben, el resultado debe de ser este. Eso es lo que significa esas pequeñas dos palabras, por lo tanto, o podrían ser también así que. Como ya sabemos esto, ahora veamos lo que sigue. Lo que sigue debe de ser el resultado de lo que ya sabemos anteriormente. Y Pedro les hace tres exhortaciones. En primer lugar, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En aquellos tiempos, y aún mucho antes de la época de Pedro, los hombres usaban túnicas largas, de manera que cuando se necesitaba estar preparado para caminar largo o para correr, ellos lo que hacían era coger sus túnicas y remangarlas para asegurarlas, meterlas aquí, asegurarlas con su cinturón, entre su cinturón, pues más bien dicho, para que no les estorbaran a la hora de la acción o a la hora de correr o a la hora de caminar
con ligereza. Y lo que eso significa para los receptores de la carta de Pedro es que asimismo como las personas ciñen su túnica, la ajustan acá para que no les estorbe, también el creyente debe de estar dispuesto para aprender. Es algo así como estar siempre preparado para pensar mucho. Es como decir, ajusten bien la mente para actuar de manera bíblica. En segundo lugar les dice, sed sobrios. Esto es lo contrario. ¿Qué es estar sobrio? Es lo contrario a estar ebrio. Un ebrio, un borrachito, no tiene control sobre lo que siente. Él siempre dice y hace lo primero que le viene a la mente. Se tambalea de un lado para el otro. Mientras que estar sobrio es tener control sobre las propias emociones, sobre los propios deseos, no dejarse llevar por los deseos excesivos. En otras palabras, estar sobrio es tener la cabeza despejada, no como el ebrio que no sabe ni lo que piensa, no modula, no analiza. La persona sobria es todo lo contrario, sabe tener su cabeza despejada y bien puesta. Y en tercer lugar dice, esperad por completo, es decir, poner completamente la esperanza en la buena voluntad de Dios para darles vida eterna cuando Cristo venga, que es algo derivado del mensaje que veíamos el domingo pasado. Sobre todo para aquellos que en su momento estaban tan desesperanzados por las circunstancias, ahora podrían tener su esperanza plena en Jesucristo, su Señor y Salvador. Ahora, iglesia, yo creo que todos los que estamos aquí escuchando este mensaje son creyentes que han sido o que hemos sido redimidos por Jesucristo y que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que espera Pedro de su audiencia y es lo que espera el Señor de todos nosotros el día de hoy. Pero también habrá en este momento personas que quizá apenas están en este proceso de conocer del Señor. Y de igual manera, sean los unos o los otros, todos sabemos perfectamente que Dios salva y que en este momento está salvando también. Así que estas tres exhortaciones también son para nosotros. No solamente son para aquellos del tiempo de Pedro, sino para nosotros. Amados, este no es el momento entonces, como dice Pedro, estén preparados para pensar, despejen su mente. Y lo que yo podría decirles a través de la palabra es que este no es el momento de estar perdiendo el tiempo en cosas inoficiosas, sino más bien de prepararnos en el conocimiento de la verdad de la palabra del Señor. Es tiempo de llenar y de preparar nuestra mente con la revelación de la Escritura para que podamos actuar correctamente en medio de todas las situaciones que la vida nos pueda presentar. No es el tiempo de estar perdiendo el tiempo, disculpe la redundancia. Y de igual forma, este es el tiempo de que dejemos de pensar y actuar inmaduramente, como los borrachitos, que no tienen control de nada, ni aún de sí mismos. Es bien sabido por todos que entre el pueblo cristiano hay muchos hermanos que su vida parece una montaña rusa, llena de altibajos. Un día arriba, otro día abajo, en la mañana arriba, en la tarde abajo, a toda hora. ¿Por qué? Por el descontrol de sus emociones y de sus pasiones. Y el Señor lo que nos está demandando es a que vivamos y tengamos la cabeza bien puesta, según el entendimiento que estamos adquiriendo de la instrucción de Dios, tomando el control de nuestras emociones y no que ellas sean las que nos controlan a nosotros. Es bastante interesante cuando nosotros profundizamos en estas enseñanzas, porque la sobriedad del cristiano definitivamente proviene
de la intención y disposición que tiene de estudiar la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que centra, la que ancla nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, para que no estén divagando como las olas. Cuando nosotros logramos entender y comprender la verdadera intencionalidad, el objetivo de Dios a través de la palabra, de su bendita palabra, nosotros podemos pensar de una forma más despejada. No seamos entonces, hermanos, como aquellos borrachitos que andan tambaleándose de aquí para allá. Seamos sobrios, seamos sabios y prudentes a la hora de vivir nuestra vida, aún en la forma de hablar y de pensar también. Y la tercera exhortación es esperar en Dios. La gente pierde el control y toma malas decisiones en los momentos difíciles y en su vida en general, porque muchos han perdido su esperanza en el Dios eterno y soberano. Mire que las tres cosas son escalonadas. Cuando yo me preparo, o al menos tengo mi mente preparada para estudiar la palabra del Señor, entonces voy a tener y a desarrollar una vida sobria en mi forma de pensar, de decidir y también de actuar. Y de esa manera, como yo tengo un conocimiento claro de las promesas del Señor, de su obra, entonces mi esperanza cada día está más viva y más latente. Y de esa manera entonces vamos a reducir mucho más las posibilidades de que llegue el momento en que nosotros tomemos malas decisiones como las que toma el borrachito. Entonces, hermanos, si queremos tener una buena esperanza sólida, concreta, estudiemos la palabra y pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Pero aparte de estas exhortaciones, Pedro también nos da un mandato radical. Y vamos a ver ahora que la adopción demanda transformación. Dice el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Al igual que en nuestro tiempo, en la época de Pedro también había hijos rebeldes y desobedientes. Pero generalmente en la cultura judía, los hijos menores en su gran mayoría eran hijos sumisos, hijos obedientes, que honraban a sus padres acatando normas y órdenes. Y por esto el apóstol entonces hace una comparación acá. Él busca que sus oyentes consideren a un niño obediente y bien criado por sus padres, que lo protegen y que lo aman, para que de la misma manera los creyentes no sigan los patrones o modelos de vida que antes los gobernaban, cuando eran regidos por los deseos pecaminosos, desmedidos y hasta malignos, cuando no tenían el conocimiento ni la instrucción de Dios. En el original da la idea de que su ignorancia era tal antes de conocer del Señor que ni siquiera se daban cuenta de que su conducta era reprochable y era vergonzosa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque literalmente esa era la situación de muchos de nosotros. Estábamos en tal depravación y cometíamos tal cantidad de perversidades y ni siquiera nos avergonzábamos de ellas, porque ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Pablo lo describe de la siguiente manera en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es muy probable que la recomendación que Pedro les da aquí a sus lectores sea porque tal vez algunos de estos cristianos en su pasado fueron personas violentas, agresivas, hostiles, que no se acobardaban ni se humillaban ante nadie ni ante nada. Y al verse en estas condiciones tan ultrajados,
humillantes, condiciones injustas, quizá pudieron haber considerado como una opción volver a su vida pasada. Y por eso los motiva a más bien vivir en la santidad. Hermanos, ¿y por qué no a nosotros también nos pueda pasar lo mismo? Yo creo que la mayoría de los creyentes venimos de un pasado no muy digno, ni muy agradable como para volverlo a vivir. Pero sin embargo, para muchos creyentes, algunas prácticas y pecados del pasado todavía son parte de su vida, o si no al menos son una poderosa opción que muchas veces les ronda la cabeza. Seguramente que a muchos les ha pasado por su mente y han divagado sus pensamientos en medio de las dificultades y de las diferentes situaciones que atraviesan, volver a su pasado. Antes de conocer del Señor, les cuento alguna anécdota y ser rescatado por Él. Conocí un narco que después de unos años, ya siendo este servidor creyente, lo volví a ver y también el hombre se había vuelto cristiano. Pero pasados unos años más, pregunté por él, de qué había sido de su vida, en qué iglesia se estaba congregando. Y lo que me contaron fue que había regresado al narcotráfico nuevamente. Y lo más triste y lamentable es que los que me comentaban, pues, es que cuando le preguntaban que por qué había regresado atrás, que por qué había dejado el cristianismo, él decía que él no había dejado el cristianismo, sino que ahora era un narcocristiano. Hermanos, y esas cosas no son de un hijo de Dios. Y así le pasa a mucha gente, que vuelven a sus estados de vida anterior. Pero no solamente me refiero a delincuentes, a narcotraficantes, ni a prostitutas, sino a aquellos hermanos que todavía albergan en su corazón deseos, anhelos, sentimientos, costumbres, que no son dignos sino de un inconverso. Me refiero a aquellos hermanos o hermanas que todavía desafortunadamente son esclavos de las apariencias, de las vanidades de este mundo. Como si viviesen en otro mundo todavía, en otra vida. Ahí, hermanos, ahí es donde el Señor nos dice: hey, no vuelvas a esos estilos de vida pecaminosos y destructivos en los que vivías cuando eras un ignorante completamente de mí, cuando todavía eras esclavo del mundo y esclavo de ti mismo. No vuelvas a eso, es lo que nos dice la palabra. En lugar de seguir más bien por esa vida desastrosa, el creyente más bien debe considerar muy en serio que quien los llamó, que quien los escogió para que fueran sus hijos, fue el único Dios verdadero, el Santo de Israel, como lo dicen los siguientes versículos 15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta es la segunda parte de la comparación entonces. Así como un hijo obediente trata de imitar la buena conducta y los buenos ejemplos de su padre, el creyente también debe de ser y debe de imitar a aquel que lo adoptó como su hijo. Pedro resalta con supremo énfasis que Dios es santo. Es decir, Dios está apartado de todo mal, de toda falsedad, de toda injusticia. De hecho, la santidad, como lo dijimos inicialmente, es el principal atributo de Dios. Todo el Antiguo Testamento lo repite constantemente. Isaías 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El pecado no puede afectar a Dios,
porque Dios está por fuera del alcance del pecado. Toda la palabra habla de la santidad de Dios. Pero tenemos que tener claro que su manifestación plena la vemos en la presencia de Jesucristo, que vivió en medio del pecado de la humanidad, pero que nunca fue contaminado por él. Eso es la santidad. Ahora bien, el repetido mandato del Antiguo Testamento a ser santos porque yo soy santo, se repite también en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos leyendo el día de hoy. ¿Y se aplica a quién? A la iglesia. Es decir, a los lectores de Pedro y a la iglesia de Renaciendo en Cristo de hoy en día también. Esa invitación, o más bien ese mandato a ser santos porque Dios es santo, no es un mandato de la antigüedad, es un mandato para todos nosotros. El Señor nos hizo este llamado entonces por medio de la obra expiatoria de Jesús y la obra santificadora del Espíritu Santo. Así que la razón por la que nosotros debemos ser santos y vivir en santidad es porque nuestro Padre Celestial es santo. Siempre se ha tenido el concepto de que para los niños los mejores superhéroes son ¿quiénes? Sus padres. De hecho, los niños intentan imitar lo que hacen sus padres. Los hombrecitos tratan de ser como el papá, las mujercitas tratan de ser, las niñas tratan de ser como la mamá también, y por esa razón es que se les compra los jugueticos alusivos o que les puedan servir para esas dos funciones. Los padres son el modelo y el patrón que los pequeños quieren seguir. Y los buenos padres, en el buen uso de sus facultades, procuran siempre enseñar a sus hijos con el buen ejemplo. Aún en los casos de ser hijos adoptados, los padres también buscan que los niños se adapten y que aprendan las nuevas reglas y costumbres en su nuevo hogar. Iglesia, y tal es el llamado que los hijos de Dios tenemos. El Señor nos ha salvado, no para regalarnos cositas, como muchos lo creen, sino para que seamos un pueblo santo, apartado para Él, separado del pecado, un pueblo diferente. Lamentablemente hoy en día no se distingue mucho entre el pueblo de Cristo y el pueblo inconverso. Imaginémonos que tú adoptas un niño cuyos padres naturales viven en tu misma ciudad y quizás hasta en el mismo sector. Es hipotético, es una imaginación. Y el niño solamente va a tu casa, que fuiste su nuevo padre adoptivo, solamente va a tu casa a comer y a pedir dinero cuando necesita, pero ni te obedece, ni te ayuda, ni te respeta, ni siquiera permanece ahí contigo, mantiene con sus padres antiguos. Hermanos, el Señor no nos ha salvado para esto. Dios entregó a su Hijo amado para santificarnos, es decir, para que seamos puros espiritual y moralmente, en absolutamente todo nuestro estilo de vida, en cada área, no solo en la iglesia, no solo en reuniones de liderazgo, ni mucho menos, en cada área, es lo que nos está diciendo el pasaje. Nuestro lema debe de ser: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Fuimos llamados a ser personas diferentes. Y lo que nos hace diferentes son precisamente las virtudes que heredamos de nuestro Padre Celestial y las aplicamos a nuestra vida. Nuestras prioridades deben de ser las mismas prioridades de Jesús. Ahora bien, como es imposible que lleguemos a ser santos por nuestros propios esfuerzos, entonces Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes y nos da su poder para vencer el pecado y nos ha dado la luz que guíe nuestras vidas por el camino y las sendas de la santidad, que es la palabra. Hermanos, realmente
es una contradicción decir que somos cristianos, pero no buscamos la santidad. Estas dos cosas son diametralmente opuestas. El pecado con la santidad no van de la mano. Es inherente, la santidad es algo inherente, es algo que va intrínseco en el creyente. Y la invitación es, hermanos, a que no busquemos perfección, sino más bien santificación. No usemos la excusa de que no podemos evitar pecar. Pídele a Dios, sométete a su palabra santificadora, obedécela con humildad y verás cómo vas a crecer en santidad. Y de esta manera entonces, hermanos, pasemos a nuestro siguiente encabezado. Un buen hijo de Dios siempre reconocerá y agradecerá al Padre. Dice una cita de Thomas Watson: grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera, solo se necesitó hablar una palabra, mientras que en nuestra redención hubo que derramar sangre. La creación no fue más que la obra de los dedos de Dios, pero la redención es la obra de todo el poder de su brazo. Cierro la cita. Para Pedro es necesario que los creyentes que reconocen y aceptan a Dios como su Padre Celestial también valoren todo el precio y el sacrificio que esta salvación representó. Solo de esta manera su vida y su actitud serán de agradecimiento y de rendición. Si nosotros no tomamos conciencia de qué fue lo que pasó realmente en la cruz del Calvario, no vamos a valorar la obra de Jesucristo. Veamos tres elementos que el apóstol resalta en cuanto a la obra redentora. En primer lugar, lo que implica ser hijo de Dios. Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La afirmación aquí de Pedro es que si reconocemos y recurrimos a Dios como nuestro Padre Celestial, eso implica que debemos obedecer sus ordenanzas. Lo cual en este caso el apóstol lo expresa como comportarnos o proceder con profundo respeto ante Dios, como si estuviéramos en un acto de adoración constantemente. Y aquí hace la aclaración de que esa actitud de reverencia no solo es mientras estamos en un culto religioso, sino durante toda la vida en esta tierra. Por eso usa el término mientras dure vuestra peregrinación. Se refiere a nuestra estancia en esta tierra. Y lo que esto significa para nosotros es que si venimos ante Dios y le llamamos Padre, debemos de estar dispuestos a rendirnos completamente, con reverencia ante Él, en cada lugar, en cada situación de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en la iglesia. Pero veamos también la manera como Dios nos hizo sus hijos. Y dicen los versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro procura que sus lectores profundicen y comprendan la magnitud del poder y el precio que se pagó por su salvación. Todas las personas nacieron o nacimos condenadas y vendidas al pecado, porque procedemos de una fuente pecaminosa que son nuestros padres naturales. Y en ese sentido o en esa dirección se desarrolla la vida del hombre, como herederos y vendidos al pecado.
Estando entonces en esta condición de esclavos del pecado, era nuestra naturaleza. No solamente los asesinos, no solamente los traficantes, no solamente los adúlteros, no solamente los infieles, no. Todo mundo nació vendido al pecado. Estando en esa condición de esclavos, Dios pagó para rescatarnos y para traernos o para darnos libertad. Pero el pago por ese rescate no se hizo ni con dinero, ni con nada material, sino con la preciosa y valiosísima sangre de su propio Hijo, el unigénito. He aquí, hermanos, entonces, la manera como Dios nos hizo sus hijos. Por lo que entonces deberíamos nosotros vivir profundamente agradecidos con nuestro Padre Celestial por su gran salvación. Ni tú mismo ni nadie más te pudo o te podrá rescatar del pecado. Solamente la vida del Hijo de Dios puede librarte, puede librarnos. Solamente vida por vida, sangre por sangre. Esa fue la obra redentora. El justo pagó por el pecado de todos los pecadores. Y ahora veamos la razón por la que Dios nos rescató y nos hizo sus hijos. Dicen los versículos 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El apóstol busca que los creyentes tengan claro que en ellos no hubo nada bueno que motivara a Dios a rescatarlos para hacerlos sus hijos. Simple y llanamente Él los salvó exclusivamente por amor. No fue porque, es que William tuvo un tiempo de lucidez y daba mercaditos a la gente necesitada. No, es que Pepito Pérez también daba buena limosna en las iglesias. No fue por eso que Dios nos salvó. No había nada de valor en nosotros. Nada. Pero aún así, el Señor decidió amarte, amarme a mí, amarnos para salvarnos. El amor de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios nos ama y nos amará. Esa fue la única razón que motivó al Señor a salvarte. Yo a veces me pregunto, ¿qué mejores razones, qué mejores motivos necesita tener el hombre para estar agradecido con Dios y vivir como Él se lo demanda? ¿Qué mejores razones podríamos tener? Y la respuesta sería que no hay razones ni motivos más grandes y valiosos que los que ya el Señor sentó con su obra salvadora y santificadora. No hay una obra más grande que alguien pueda hacer por el ser humano que la que ya hizo Cristo Jesús en el Calvario. Hermano, Dios te ha amado con ese amor eterno. Así es que vive para Él, santifícate para Él. Y de esta manera, hermanos, voy acercándome a la conclusión. Amados, el recordatorio que el Señor nos hace por medio de Pedro en este día a través de esta porción de la Escritura es un claro llamado a no olvidar que quien nos llamó a salvación es el Santo, Santo, Santo. De manera que como sus hijos también debemos manifestar su principal atributo, que es la santidad, como un sello de que es nuestro Padre, de que es el Dios único y verdadero que nos ha adoptado, pero también nos ha transformado. ¿Cómo se sentiría tu Padre si tú lo único que pides y buscas de Él es dinero y materialismo
pero te avergüenzas hasta de su apellido. ¿Y sabes cuál es tu apellido como cristiano? Santidad. De esa manera nosotros le mostramos al mundo quién es nuestro Padre, nuestra santidad. Es por eso que la gente dice, estos son hijos de Dios. No es porque llevemos la Biblia acá, no es porque estemos en una iglesia. Lo que la gente reconoce de ti es la santidad. Al igual que los oyentes de Pedro, la situación que ellos estaban atravesando no los justificaba para pecar. Todo lo contrario, les exigía perseverar y buscar más la santidad, aún en medio de las diferencias, en medio de las adversidades, en medio de la catástrofe que estaban viviendo. Es por eso que Pedro hace énfasis en ese llamado a la santidad al pueblo. Era fuerte, porque habían muchas posibilidades de que estos hermanos que estaban dispersos volvieran al pasado. Pero esa presión, esa catástrofe, esa adversidad no era una justificación para decir, por eso es que sigo pecando. Y nosotros también, hermanos, sea cual sea el estado de tu vida en este momento, en la economía o tu trabajo, en tu familia y hogar, en tus relaciones sociales y personales, o en cualquier esfera de tu vida, el Señor hoy te dice, no dejes de perseverar y de buscar la santidad sin importar las circunstancias. Recordemos la historia de la introducción al inicio. En tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, habrá felicidad si realmente buscas y practicas la santidad a la que el Señor te está llamando. Y ya para cerrar, hermanos, si quieres saber más de la santidad, yo te invito a que mires a Jesucristo. Él es el ejemplo por excelencia de la santidad de Dios. Él es el modelo y el patrón de santidad que todos debemos de seguir. Cuando lo menospreciaban, Él amaba. Cuando lo maltrataron, Él bendijo. Cuando lo ofendieron, Él perdonó. Cuando fue tentado, Él que dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vivió en medio de pecadores y fue tentado de todas las maneras posibles, pero nunca cedió a nada ni a nadie. Nunca olvidó que su Padre es el Santo, Santo, Santo. Hermano, y quiero que nos llevemos ese modelo, ese ejemplo a nuestros corazones, a nuestros hogares. Recuerda día tras día de quién eres hijo. Y como lo dice Pedro en el pasaje que acabamos de estudiar, y si nosotros invocamos a Dios como nuestro Padre Celestial, actuemos y vivamos como nuestro Padre Celestial, en santidad. Él no es solamente el que hace milagros y el que regala cosas. Es el que dio a su Hijo por ti. Al Santo lo dio por ti y por mí, pecadores, para que hoy podamos nosotros también vivir en esa santidad. Así que, hermano, por ninguna circunstancia, por ninguna razón o motivo, dejes de perseverar en esa santidad. No te desvíes del camino. Por el contrario, si ya te has estado desviando, vuelve a centrar tu camino en Cristo Jesús, el único y verdadero modelo de santidad que hemos conocido aquí en la tierra. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Padre, de nuevo te damos las gracias, Padre bendito, por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Dios, porque todos sabemos, Padre bueno, que cuando tu palabra habla, eres tú quien habla, Dios mío santo. Gracias, Padre adorado, porque, Señor, es muy probable de que tal vez a estas alturas, esta última generación que estamos viviendo, Señor, la santidad
ha sido algo que quizás se ha vuelto obsoleto en muchas iglesias, Señor. Algo que hemos deshecho, que hemos dejado a un lado, desconociendo, Padre bueno, que por encima de todos tus atributos, la santidad es la que más resalta, Señor. Gracias por tu gran amor, Dios mío. Gracias por haber escogido un pueblo pecador como el que somos el día de hoy, Señor amado, para hacer de nosotros, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, lavándonos con tu sangre, amado Jesús, de todos nuestros pecados y lavándonos con el poder de la palabra, has hecho un pueblo nuevo, Dios. Ayúdanos, poderoso Padre, para vivir como tal, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia, Señor amado, que cuando nos pregunten si realmente somos cristianos, antes de decir sí, meditemos, amadísimo Dios, si estamos representando bien a nuestro Padre Celestial. Dios, no permitas que seamos hijos que avergüencen a su Padre, hijos que deshonren a su Padre, Señor. Ayúdanos a vivir en esa santidad a la que tú nos has llamado y para la cual nos escogiste por medio de Cristo Jesús. Gracias, amado Jesús, porque todo lo que vemos de ti y conocemos de ti es el camino, la verdad y la vida a nuestra salvación y a esa vida de santidad que tú hoy nos demandas a través de la Escritura, Señor. Te ruego por cada uno de tus hijos, amado Señor. Clamo a ti, poderoso Padre Celestial, que antes de buscar cualquier otra situación en nuestra vida, Señor, busquemos la santidad, poderosísimo Padre, reconociendo que cuando vivimos en santidad somos agradables a ti y agradamos a los hombres también, poderosísimo Padre. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendita sea tu santa y maravillosa presencia en medio de cada hogar, Dios mío santo. Que el Señor bendiga sus vidas hoy, mañana y siempre. Reciban un fuerte abrazo fraternal y como siempre, esperamos que pronto nos podamos volver a ver. Dios les bendiga, que el Señor los acompañe.